Bueno, estamos se conoce como la Sala de los Constituyentes, pues fue aquí, en este lugar, el 18 de julio de 1830, que los representantes del nuevo Estado juraron la Constitución que se había redactado y había sido aprobada. El Estado nace con algo más de 70.000 habitantes, no más que eso. Una campaña muy despoblada, que venía de más de 20 años de guerra continua, con muy pocos periodos de paz. Para la gente representaba un momento importante. Previo a la jura de la Constitución, la situación política de Montevideo y de su jurisdicción y su campaña era un contexto de guerra. La Confederación Argentina estaba en guerra con el Imperio de Brasil. En ese contexto que se da el desembarco de los 33 orientales del año 25. Después la Confederación Argentina apoya a los orientales en la guerra con Brasil. No hay demasiados avances, pasan algunos años, si bien hay algunas batallas importantes como la de Sarandí, Rincón y Ituzaingó, la situación estaba un poco estancada. Se viene un periodo verdaderamente crítico por la cantidad de enfrentamientos y guerras que se van produciendo sobre el final de la década del 20 con respecto a la guerra que existía entre las Provincias Unidas, de la cual el territorio oriental era parte, por las leyes del 25 de agosto de 1825, y el Imperio de Brasil, que no acepta la posibilidad del reintegro del territorio oriental a las Provincias Unidas. La guerra y enfrentamiento tenían consumido a los actores de la región, inclusive a los externos, sobre todo al comercio europeo, por lo que fue necesario durante varios años tratar de encontrar una propuesta de paz. Todos de alguna manera reclamaban la paz, el problema era el territorio oriental. Y en el año 28 entra a mediar la gran potencia mundial de la época, que era Inglaterra, Gran Bretaña, y se llega a lo que se conoce como la Convención Preliminar de Paz del año 28, en donde se llega a la paz y se decide la consolidación de un nuevo Estado independiente en lo que era la provincia Cisplatina. Así es que surge el Estado Oriental del Uruguay, que es como se denominó esa primera organización política del país. El territorio de lo que hoy es Uruguay y un poco más extendido en la época, llegaba más allá, parte de Río Grande. Era un espacio de fronteras, como se le conoce, era una zona rica en cuanto a los recursos de la campaña, sobre todo el ganado, los recursos que se podían extraer del ganado. Era la entrada fluvial a buena parte del continente, el estuario del Río de la Plata. Por eso para Gran Bretaña era un punto clave en la región. Necesitaba que hubiera paz, necesitaba que el territorio no fuera ni argentino ni brasilero, que eran dos grandes potencias con las cuales se le iba a hacer más difícil negociar. Y quería otro puerto también en la región que no dependiera justamente del puerto de Buenos Aires. Inglaterra es la potencia clarísima todavía a comienzos del siglo XIX. Y evidentemente interviene en la época no solamente en estos conflictos, sino en muchos otros. El tema es que a veces se le da un papel exagerado, como que quien inventó ese Estado, ¿no? Inclusive ese nombre que termina siendo despectivo de Estado tapón. Es decir, nadie que actúe como mediador ofrece una solución que no existe dentro del menú. Inglaterra actúa como mediador y ofreció todas las soluciones. Ofreció la solución de que siguiera siendo parte de las Provincias Unidas, que retornara al Imperio de Brasil, en caso de que volviera a las Provincias Unidas, que se pudiera resarcir los costos de lo que había significado la ocupación y posterior gobierno. Es decir, intervino con todas las fórmulas. No es de extrañar, por ejemplo, que cuando Blanes Viale pinta la obra de la jura de la Constitución, aparezcan como realmente estaban
las 4 banderas de quienes estaban de alguna manera involucrados en el nacimiento del Estado. Aparece la bandera de las Provincias Unidas, aparece la bandera del Imperio de Brasil, la de la Armada Británica, y aparece también la naciente bandera del Estado uruguayo. Los 4 estuvieron en la consecución de la paz interesados, primero que nada, en la paz. La convención se hace por la paz y el efecto de la búsqueda de la paz es el nacimiento del Estado, ¿no? Entonces, que los 4 hayan estado involucrados no quiere decir que Inglaterra lo haya inventado. Para eso existió un acuerdo, y el acuerdo existió precisamente porque una buena parte de la sociedad oriental ya venía interesada del asunto desde tiempo atrás. En enero de 1825, fíjate, todavía no hay desembarco de los 33, todavía no hay leyes del 25 de agosto. En enero del 25, el cónsul británico sostiene, tratando de iluminar a la Cancillería de Londres, sostiene que hay distintos partidos, es decir, como distintos grupos que tienen distintas pretensiones, partidos en ese sentido, acerca de qué hacer con el territorio. Y destaca, determinados intereses que pueden tener a veces los comerciantes, a veces los estancieros, y todos se vinculan o con Brasil o con las Provincias Unidas. Cuando se dirige a destacar lo peor, socialmente hablando, de aquella sociedad, habla de los vagos, de aquellos que viven del ocio, de aquellos que solamente conocen la violencia, haciendo una alusión bastante directa a lo que había sido el periodo artiguista. Y dice que esos son los interesados en el camino de la independencia. Porque el artiguismo había sido independentista para el territorio oriental, no, precisamente porque el artiguismo sin Artigas había mutado o se había transformado, por lo menos a los ojos del informante, en aquellos que ya no pueden esperar nada de Brasil, ya no pueden esperar nada de las Provincias Unidas, y están valorando la posibilidad de un Estado independiente. Eso es en enero del 25. Entonces, entre todos los caminos que se recorrieron desde 1810 o desde 1811, según de donde quieras que arranque la revolución, de todos los caminos recorridos, el que se va a completar es el de la independencia. Pero no lo inventó Inglaterra. En todo caso, Inglaterra tuvo la astucia de considerar que ese podía ser uno de los elementos que llevara a la paz. Una vez que la Convención Preliminar de Paz, allí se determina la creación de este nuevo Estado, había que formular una nueva constitución que rigiera en materia de derecho y de legislación los destinos de ese nuevo Estado. Estamos en este momento en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y tenemos atrás nada menos que un ejemplar, el primer ejemplar de la Constitución uruguaya de 1830, así como también las actas de la Honorable Sala de Representantes de la Provincia Oriental que declaró la independencia de nuestro país. La Constitución de 1830, según el discurso del miembro informante de la Comisión de Constitución del 6 de mayo de 1829, que fue José Yauri, tiene básicamente dos cosas fundamentales. Primero, la declaración de los derechos y, en segundo lugar, la forma de gobierno que se dio en nuestro país en aquel momento, en 1830. Es decir, un sistema republicano representativo con separación de poderes. Es decir,
se consagraron los tres poderes clásicos del Estado: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Tenemos que partir de la base de que hubo una convención preliminar de paz en el año 1828, en agosto de 1828, tanto el Imperio del Brasil como la República Argentina firmaron esta convención preliminar de paz, en cuyo artículo 7º se establecía que los representantes de la provincia de Montevideo debían redactar una constitución. Y entonces se convocó a elección de representantes, eligieron 40 representantes en total, que fueron los que se instalaron en la ciudad de San José de Mayo en 1828, y allí fue que comenzó este proceso de redacción de la Constitución de 1830. En primer lugar, la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado nombró una comisión de constitución que fue presidida por Jaime Sudáñez y cuyo secretario fue José Yauri, una comisión que estaba integrada por 7 miembros aproximadamente, y que básicamente en 3 meses redactaron el proyecto de constitución. Es decir, que entre diciembre de 1828 y marzo de 1829 fue que redactaron la Constitución, que fue sometida en mayo, empezó a discutirse por parte de la Asamblea General Constituyente en mayo de 1829 y terminó sancionando el proyecto, sancionando la Constitución el 10 de septiembre de 1829. Un primer tema que generó controversia y que es muy interesante fue el nombre que le iban a dar a la República, ¿no? Bueno, hubieron varias propuestas. Primero, República de Montevideo. Bueno, se pareció que, sobre todo los representantes del interior, a los representantes del interior no les pareció oportuno que se llamara República de Montevideo. Entonces otros propusieron, bueno, Estado norargentino. También fue rechazado. Otros propusieron Estado del caudaloso Río de la Plata. Otros Estado de Solís. Hasta que terminamos en esto que nos pasamos a denominar Estado Oriental del Uruguay. En definitiva, lo que nos identifica es la geografía. Somos una república, somos un Estado que estamos al oriente del río Uruguay. Que además, en el artículo 1 tenía la particularidad de que establecía el artículo 1 que el Estado Oriental del Uruguay es la asociación política de todos los ciudadanos comprendido dentro de los 9 departamentos. Los ciudadanos en el Uruguay en 1830 eran muy pocos. Yo estimo 4.000 o 5.000. Tenemos que tener en cuenta que la población del Uruguay en aquel momento eran 74.000 aproximadamente. Y de acuerdo con la Constitución de 1830, los ciudadanos eran solamente los hombres mayores de 20 años, salvo los que fueran casados, que tenían la ciudadanía de los 18 años. Primero estaban excluidas las mujeres, para empezar. Pero además, en el artículo 11 de esa Constitución de 1830, se excluía a muchos, como por ejemplo todos aquellos que fueran soldados de línea, todos los que fueran, llamaban los vagos, a los que no sabían leer, es decir, a los analfabetos, a los deudores del fisco. Es decir, excluían a muchos de la ciudadanía, de tal manera que diríamos que era una ciudadanía censitaria o censataria, es decir, solamente podían ser ciudadanos los hombres, pero que además tuvieran determinada posición económica, digamos.
La Constitución de 1830 fue una constitución de su tiempo, diríamos, ¿no? O sea, fue la Constitución que recogió de alguna manera el constitucionalismo que estaba vigente en aquel momento. Era el constitucionalismo liberal, donde la gran preocupación era, por un lado, la consagración de los derechos individuales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al honor, el derecho a la seguridad, el derecho al debido proceso legal, la libertad de prensa, la libertad de expresión del pensamiento. Y en segundo lugar, también la Constitución del 30, como lo expresé hace un momento, también recogió el principio de la separación de poderes. Es decir, la existencia de 3 poderes del Estado: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Es prácticamente los lineamientos generales que tenían las constituciones que estaban vigentes o que se habían sancionado en esa época. Pensemos, por ejemplo, la Constitución de Bolivia de 1826, la Constitución Argentina de Rivadavia de 1826, antes la Constitución Española de Cádiz de 1812. ¿Qué diferencias o similitudes podía haber entre las constituciones que nombramos anteriormente y la Constitución de 1830? La gran novedad es que esta Constitución de 1830 se caracteriza por ser una constitución para el Estado oriental, que hasta el momento siempre ese territorio había sido concebido en regiones más grandes. Y acá va a ser considerado para algo específicamente pequeño, que es lo que conocemos como el Uruguay. Esa es la única novedad. Es muy interesante el discurso previo a la jura de la Constitución de José Yauri, ¿no?, dirigido a la Asamblea Legislativa, en la cual analiza la manera en cómo esa Constitución se hizo. Y hay 2 frases muy interesantes en un mismo fragmento, que él dice, algo que se nos impone, sí, lo establecía la Convención Preliminar, y de lo que somos la parte más interesada, ¿no?, lo cual también se vincula con lo que te digo yo de los antecedentes que podían existir. Es decir, los orientales estaban interesados en que realmente ahí apareciera un Estado independiente. Lleva un poco más de 6 meses la redacción de la misma. Hay quejas de los legisladores acerca del poco tiempo y recursos que tienen para realizarla. También aluden a la inexperiencia y, bueno, finalmente va a ser puesta a consideración de las partes contratantes, que fueron Brasil y Argentina, y una vez autorizado en la letra de que no había nada que fuera contra los intereses de la misma, se procedió a la jura el 18 de julio de 1830. Ese día se inicia la mañana con una misa en la catedral, en la matriz, que está al otro lado de la plaza. Un Te Deum, que es una misa celebratoria, muy usual en la época. Luego los representantes cruzan la plaza, entre medio de un gran alboroto popular, porque fue un día de festejo y de celebración. Suben las escalinatas de piedra del Cabildo, esos, si no me equivoco, son 42 escalones, son los mismos que estaban entonces, son los que están ahora. Entran en esta sala y aquí en el estrado que está a mis espaldas es donde tiene lugar la jura, digamos, más formal. Quien preside esa asamblea es Silvestre Blanco. Él va llamando primeramente a Lavalleja, que era el gobernador provisorio de ese estado que se estaba conformando. Y luego Lavalleja va a tomarle juramento a los representantes, a sus ministros y a otras autoridades judiciales, militares y religiosas. Eso es lo que ocurre aquí dentro en el Cabildo. Luego los representantes salen a los balcones.
se enfrentan a la multitud que estaba en la plaza, desbordando todo el espacio de la plaza. No es como era ahora, no estaban esos árboles, estos paraísos enormes. Era una plaza mucho más yerma, con árboles pequeños. Se habían montado un estrado de madera en el centro de la plaza para que el pueblo, algunos miembros del pueblo ya no subieran a ese estrado y también ellos juraran esa constitución. Fue un día de celebración, fue un día de festejo. La plaza estaba, y todo el entorno, los edificios alrededor estaban muy adornados. Se había hecho una iluminación específica para este momento. Se habían confeccionado unos arcos del triunfo en las 4 esquinas de la plaza. Al cabildo se lo había adornado con una serie de telas que caían desde la azotea, 8 telas, y en cada una de ellas había frases como navegación, economía, agricultura, como que el Estado se ponía bajo el auspicio de esas grandes musas de un país independiente, pujante, que tenía que salir adelante, porque la situación social y económica del país era terrible en esos años. Una población muy escasa, la población entera del país cabía en un estadio centenario, para que se hagan una relación cuantificable, rápidamente cuantificable. Por eso también fue un momento de mucha celebración la conformación de ese nuevo Estado y la Constitución, que pasaba a ser casi como a conformar un halo mítico alrededor de ella. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se lo vivió? Lo tenemos a través de los recuerdos de Isidoro de María. Isidoro de María fue un gran memorialista, es decir, no es un historiador, es un memorialista, esa es la diferencia. Él va relatando lo que vio. Cuando sucedió eso, él tenía 15 años. Y él escribe esto muchísimo después. Entonces nosotros estamos en la plaza, que nosotros llamamos generalmente Plaza Matriz, como la llamaron siempre. ¿Por qué? Porque la plaza desde sus orígenes estaba enfrente a la matriz, enfrente a la iglesia matriz. De cómo era el lugar en aquel momento, imagínense, tenía bien distinto a este. Isidoro de María dice: no estaban los árboles que recién plantó el jefe político en 1854. Estaba esto vacío. Para este acto que se iba a celebrar, la jura de la Constitución de 1830, la Asamblea dio la orden de que se podía gastar hasta 6.000 pesos de la época, ¿no? El hecho es que en este lugar se colocó un tablado, y el tablado tenía una escalera que miraba hacia la iglesia y otra escalera que miraba hacia el cabildo. Y se pusieron 4 arcos, una cosa muy de la época, se hacían arcos conmemorativos en cada una de las esquinas de la plaza. Esto es lo que se hizo materialmente para que ocurriera. Y yo voy a leerles el texto de la jura, y esto dice así: juráis a Dios y prometéis a la patria cumplir y hacer cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución del Estado Oriental del Uruguay, sancionada el 10 de septiembre de 1829 por los representantes de la Nación. Juráis sostener y defender la forma de gobierno representativo republicano que establece la Constitución. Si así lo hicieres, Dios os ayudará. Si no, Él y la patria os lo demandarán. Bueno, entonces, esto lleva un buen rato, pero después vienen los grandes festejos. Y bueno, los grandes festejos son variados. Hay que pensar que es una fiesta popular. Entonces, por ejemplo, dice, actúan las comparsas, así como en carnaval, nosotros hablamos de comparsa, ahí también, comparsa es el grupo ese que va
a efectuar algo frente al público. Entonces acá dice, están los del comercio, están los de las milicias, están los de los caballeros, están los del traje indiano, varios. Ahora, una de las cosas que parece saliente es la actuación de un tal Chiarini. El tal Chiarini, según Isidoro de María, es un pruebista. Nosotros hoy diríamos es un equilibrista. Entonces él dice, por ejemplo, que con un cordón desde el tablado se pasó así, sobre eso hasta llegar a la iglesia. Bueno, por supuesto que había danzas, siempre hay danzas en este tipo de cosas. Y se entregaron también medallas conmemorativas. Y el fuerte de San José lanzó 21 cañonazos y el final de la fiesta fueron fuegos artificiales. Las fiestas a veces justamente son tan importantes que dejan marcas, y acá dejaron, yo diría, 2 marcas. Una marca es que Mesnes Irigoyen, que era un vasco que vivía acá y que dibujó sobre cantidad de cosas y bosquejó, que no solo tienen valor artístico sus obras, sino que tienen ese valor testimonial, porque muchas cosas sabemos cómo eran a través de lo que él hacía, porque voy a decir que él, al ver el espectáculo de esta plaza, lo bosquejó. Y algún amigo le dijo, esto hay que hacerlo carne. Mandaron el boceto a París y en París hicieron abanicos y los abanicos se vendieron para la mejor sociedad de Montevideo. Y aparte de eso, mucho tiempo después, tenemos artistas nacionales que han pintado la jura de la Constitución. Por ejemplo, Pedro Blanes Viale. Al ingreso del Palacio Legislativo, en su puerta principal, todo aquel visitante que ingresa, si es uruguayo, va a mirar este cuadro de Blanes Viale y va a decir, esa es la Constitución de 1830, porque es una representación que ha estado siempre al servicio de fines didácticos, tanto en la escuela como en los liceos, las maestras, los profesores, lo utilizan para mostrar algo de aquella época, ¿no? Y si bien la obra es muy posterior, recoge en buena parte lo que el historiador Isidoro de María había comentado a finales del siglo XIX acerca de cómo había sido el día de la jura de la Constitución, que el propio Isidoro de María había vivido no como historiador, sino como un jovenzuelo que estuvo presente en los actos de la jura, ¿no? Y que de alguna manera Blanes Viale trata de reiterar aquí en la pintura. La manifestación más fuerte de lo que él transmite es el júbilo, ¿no? Si los primeros personajes que aparecen ahí, en los cuales se distingue el rostro, a todos se les ve en distinto tipo de exclamación, de alegría, que son parte de un festejo, y eso debe ser lo que efectivamente ocurrió en 1830. Lo que puede llamar la atención es que por sus vestimentas, todo el elenco que aparece allí en la primera línea, es con las vestimentas más elegantes de la época, ¿no? Y uno podría sospechar que quizás ahí falta el común de las personas. En un segundo plano y en la parte de arriba se puede ver el cabildo detrás de la muchedumbre que está ahí en la plaza. En el centro, hasta hay una luz que lo ilumina, está la figura de Lavalleja, gobernador provisorio y quien es el primero que jura la Constitución, junto después al elenco político de la época que habitaba en el Cabildo
porque era donde funcionaba la Asamblea Legislativa y Futura en la época. Y después, sobre el estrado, que también está detrás del conjunto de las personas, los relatos de la época dicen que, bueno, entramos, iba subiendo la gente y realizando su propia jura, ¿no? Como si fuera en procesión, yendo a comulgar, no, bueno, yendo a jurar, ¿no? Ahí al estrado. Y ese estrado está flanqueado por las 4 banderas, la del Estado naciente, que es la del Estado uruguayo, y bueno, también está presente la del Imperio del Brasil, ¿tá? La de las Provincias Unidas y la de la Armada Británica. Y bueno, más o menos esa es la composición de los que participan de la creación de Blas y Viale. Estamos en la sala 3 del Museo Histórico Cabildo, dentro de una exposición que se denomina A 300 años del proceso fundacional de la ciudad de Montevideo. A mi derecha tengo un cuadro pintado por Léonie Mathy que se denomina Jura de la Constitución de 1830. Léonie Mathy fue una pintora francesa, nacida a fines del siglo XIX, que en 1912 se radicó en Buenos Aires, había estudiado en París, tenía una formación academicista muy buena, algo bastante inusual para una mujer de esa época. Y al llegar a Buenos Aires empezó a representar una serie de cuadros con una temática histórica, de pintura histórica, es decir, a reconstruir hechos históricos del pasado argentino y de la región en esa clave. Este cuadro representa el día 18 de julio de 1830, cuando se juró en Montevideo la primera constitución del naciente Estado. Una clave en la pintura de Léonie Mathy era una visión distanciada del objeto que ella representaba. O sea, no hacía una pintura, por ejemplo, que enfocara en los principales protagonistas o los grandes personajes históricos de la época, sino que más bien tenía una visión del espacio circundante a ese acontecimiento. Entonces esta pintura nos muestra lo que era la Plaza Matriz, como se la conocía en la época, o Plaza Mayor de Montevideo. Al fondo está el Cabildo, en el lugar donde estamos hoy en día, con algunas diferencias en la fachada. Van a ver que en esta pintura el Cabildo tiene un tono rosado, es porque en esa época tenía ladrillo a la vista, hoy ese revestimiento ha cambiado. Se observa en el centro de la plaza un estrado de madera con una escalinata en donde están algunos representantes del pueblo y de los soldados jurando esa constitución de 1830. Al fondo, en el balcón, están los principales gobernantes de la época, legisladores, representantes, ministros. Pero no es el foco, no es el centro de la atención. Como les decía, el centro de la atención son los festejos en la plaza. Al fondo están formados en línea soldados, después lo que se ve es público en general, sobre todo en este cuadro se representan hombres que están subiendo, están celebrando, dando vítores con galeras, con la vestimenta típica de la época, algunas mujeres que también están atrás, se ven también algunas personas con ponchos. Una característica de este cuadro que lo hace interesante es que las banderas que aparecen son las banderas de Uruguay, con sus 9 franjas que representaban los 9 departamentos en los que estaba dividido el territorio en ese momento. Se ve la gente en las azoteas, la gente en los balcones, que eso era muy común también en la época, las azoteas de Montevideo en torno a 1830 y después de algunas décadas más, va a ser como el centro era un centro de reunión y era un centro de socialización, de sociabilidad, en donde las familias se reunían, miraban el entorno.
A mi espalda tengo una serie de acuarelas y litografías de Adolphe Dastrel y de Konrad Martens, dos pintores europeos que llegaron al Río de la Plata en la década de 1830 y nos legaron algunas imágenes en primera persona de cómo era la ciudad de Montevideo en esos años. En algunas de estas acuarelas y litografías podemos ver la demolición de la muralla, es decir, cómo la muralla de Montevideo colonial ya estaba en algunas zonas en ruinas y en otras estaba empezando a destruir a propósito. Y eso también para los habitantes de la época era algo positivo. Querían dejar atrás la herencia hispánica, la herencia colonial, abrirse a un mundo más libre, más vinculado al comercio, a la expansión de la ciudad. La ciudad estaba quedando chica ya. Estas imágenes nos pueden mostrar algunos aspectos de la vida del Montevideo de aquellos años. Por ejemplo, la preponderancia del puerto. Es decir, hay algunas acuarelas en donde las tomas son vistas desde el puerto. Otras en donde aparecen carretas y caballos, que era el medio de transporte usual en la época, tanto para desplazarse desde intramuros, digamos, hacia las afueras de la ciudad, como para trasladar mercadería desde las chacras y las quintas del Miguelete hacia las plazas públicas de la ciudad. Se puede también ver gente al aire libre realizando picnics, que era una práctica usual sobre las costas del Río de la Plata. En esa época la Rambla, por supuesto, no existía, había barrancones que terminaban algunas veces en algunos lugares en playas con arena, otras veces directamente en el río o las rocas. También podemos ver la vida en las azoteas. Dastrel se enamoró de las azoteas de Montevideo, que eran, como les decía, un punto de reunión y un punto de sociabilidad, y las dejó plasmadas en varias de sus acuarelas. Nos podemos imaginar cómo era la vestimenta de las personas en 1830 gracias a varios elementos. Por un lado, bueno, están documentos escritos, también tenemos dibujos, ilustraciones, acuarelas y en algunos casos también hay piezas que han sobrevivido hasta el día de hoy de esa época. Vamos a ver unas acuarelas de 1836 que ilustró un viajero, Benoit d'Arondot, en la que podemos ver mujeres de la época y la vestimenta que utilizaban. La vestimenta tenía como códigos muy marcados, una vestimenta para dentro de la casa, otra para las visitas, para ir a la iglesia y por supuesto para una celebración como fue la de 1830 también se ponían lo mejor que tenían. Se vuelve a la falda ancha con muchas capas por debajo de enaguas que estaban con volados y que estaban almidonadas para poderle dar volumen a la falda. Por debajo tenían medias y tenían zapatos, que los zapatos eran lo más parecido a lo que serían como las zapatillas de ballet, eran zapatitos de tela que no tenían casi taco y que tenían en muchos casos cintas para poderlos atar. Un dato curioso es que en esta época todavía no se usaba el zapato derecho y el zapato izquierdo, eran los dos pies iguales. Después tenemos en la parte de arriba, se utilizaban unas mangas que le llaman gigot o manga jamón, que eran también muy pomposas, haciendo que la figura femenina fuera entallada en la cintura y con una falda que salía hacia los costados y unas mangas también muy voluminosas, haciendo que parecer que tenían una cintura muy, muy pequeña. Las mujeres usaban a su vez complementos o accesorios. Uno de ellos son los abanicos, que eran súper importantes. Solían tener más de uno para diferentes ocasiones. El abanico servía no solo para lo que conocemos hoy día para hacer aire y refrescarse, sino que también era un elemento de la coquetería femenina, de la seducción, y existían ciertos códigos con los movimientos, si lo tenían abierto, cerrado, depende cómo lo colocaran, de comunicación. Por ejemplo, una de seducción, ¿no? Podría ser esconder la cara, solo ver los ojos.
de coqueteo, pero también el estar así, ¿no? El golpearlo en la mano opuesta implicaba enojo, estar molesta. No tenían WhatsApp ni tenían redes sociales, pero el abanico era una forma de comunicación sin palabras. Y un elemento muy importante era en la época fue el peinetón. Era un accesorio que vino de España, la peineta que vino de España a principios del siglo XIX, y en el Río de la Plata fue tomando unas dimensiones desproporcionadas, quizá llegando a medir hasta 1 metro de ancho, y eso lo tenían en la cabeza las mujeres. El peinetón, a su vez, y muchas veces iba envuelto en un pañuelo o una mantilla. Era un objeto muy preciado y con el cual no salían a la calle sin su peinetón. Y llegó a estar en todas las clases sociales. Nosotros acá en el Cabildo tenemos una colección de peinetones que son reproducciones de originales, están hechos en carey con técnica artesanal, fueron hechos en 1950. Estas piezas pasaron a ser una especie de como símbolo o pancarta de algunas mujeres en esta época, sobre todo en Montevideo y en Buenos Aires, llegando en algunos casos a tener consignas partidarias, en este caso relacionadas con el gobierno de Rosas en Buenos Aires. Era una época donde había mucho movimiento independentista y la mujer también fue una forma de salir a la calle y de decir, acá estoy, yo también quiero participar, ¿no? Recuerden que la mujer siempre estaba en el ámbito doméstico, no era común en la vía pública su actividad, sino adentro de la casa. Entonces, al salir a la calle con estos peinetones, bueno, empezó a molestar eso. En 1836 se publican, Hipólito Bacle, que es un litógrafo, publicó en Buenos Aires unas litografías con corte humorístico, donde muestra los inconvenientes que tenían las mujeres con el peinetón y que ocasionaban en la vía pública. Hasta el día de hoy es como pintoresco, es gracioso, pero por otro lado revela, ¿no?, ese protagonismo desmedido de la mujer en esa época que por supuesto que molestó. Imaginémonos una mañana de julio con mucho frío. ¿Qué usaban para calentarse en esos días? Bueno, este es un calentador, como un pequeño brasero, que se usaba dentro de las casas. Es una cajita que aquí adentro se ponía carbón, se cerraba, se trancaba y se transportaba de un lado para el otro, se ponía en el piso y sobre todo las mujeres se sentaban en una silla, apoyaban los pies aquí y el ruedo de la pollera generaba que todo ese calor estuvieran con las piernas calentitas. Bueno, acá tenemos un mantón. Se utilizaban las mujeres para salir, usaban mantones, mantillas, rebozos. Siempre iban como con un pañuelo grande en sus hombros y a veces también en la cabeza y a veces también arriba del peinetón. En este caso es un mantón venido de Asia, que ya en ese entonces aparecían productos ya sea de China, de Filipinas, empezaban a aparecer por estas zonas y bueno, está todo bordado con motivos florales, con mariposas, con pájaros.
En la vestimenta masculina se dejan de usar los calzones y las medias y se pasa a usar el pantalón, eso es un cambio importante. Aparece el pantalón y en la parte superior se usaba unas chaquetas que eran cortas por delante, largas por detrás, como con dos faldones separados para poder subir a caballo y estar cómodos. Por supuesto había camisa también. Y se empiezan a pasar a los colores más sobrios. Una prenda masculina muy importante es el poncho. El poncho era una prenda que se utilizaba tanto de las clases bajas a las clases altas y era una prenda característica de la región. Bueno, me imagino que ese día fue una fiesta para toda Montevideo, para toda la ciudad, con preparativos previos. Y ese día, me imagino de mucho disfrute de niños, de mujeres, de hombres, con una gran celebración, un gran logro también para los pobladores. Y bueno, que todos salieron con sus mejores prendas, y con un espíritu así de celebración y de festejo. Es claro que una vez que se tiene aprobada y jurada la Constitución, se pone a elección el nuevo gobierno. La gente, la ciudadanía, está convocada a elegir los legisladores por departamentos, los diputados por departamentos, y a elegir un colegio electoral que nombra a los 9 senadores por departamento, los 9 departamentos de la época, y ahí funcionará el nuevo Parlamento. Una vez constituido el nuevo Parlamento, por la Constitución de la República, la Asamblea General, diputados y senadores, debía elegir al presidente de la República. Y este, a su vez, designaba a los ministros, que para el entonces se pensaban 5 carteras. El primer presidente electo es Frutuoso Rivera, rompiendo un poco la expectativa que tenía el propio Lavalleja de alcanzar ese lugar. Bueno, es Rivera quien finalmente es elegido por mayoría amplia de votos en la Asamblea Legislativa y comienza el ejercicio de los primeros 4 años de la presidencia de la República. El Parlamento legislando y el presidente de la República tratando de actuar de acuerdo a lo que mandaba la Constitución de 1830. A partir de entonces, el país pasó a tener un gobierno republicano con división de poderes y en este lugar se instaló el Parlamento, las cámaras. Por eso la calle que hoy en día se llama Juan Carlos Gómez, a partir de entonces se empezó a llamar calle Cámaras, porque es donde estaba el Senado y los diputados en este mismo espacio y en un ala lateral que se construyó algún tiempo después. Además, en el Cabildo funcionaban las cárceles. Las cárceles públicas funcionaban en la planta baja hasta mucho tiempo después. Incluso hay anécdotas de que en algunas sesiones los gritos de los presos interrumpían las sesiones de los parlamentarios. El valor que se le da a aquella Constitución de 1830 probablemente en la historia del país. Bueno, lo primero que hay que decir es que la Constitución que duró más tiempo en el Uruguay. Es decir, nace en 1830 y continuó vigente hasta 1919. Vigente hasta 1919. La Constitución tiene siempre la idea de ser un proyecto de país, ¿no? Porque establece los derechos de los ciudadanos, establece cuáles son sus garantías, establece el equilibrio de los poderes, lo cual supone el respeto a la libertad individual de los ciudadanos,
Bueno, establece las normas fundamentales, la libertad de expresión, la igualdad, la libertad, la propiedad. Establece principios. El pacto social, por el cual los individuos conservan las libertades, pero hay un gobierno y a ese gobierno se le pone límites, se le establece claramente qué puede hacer y qué no puede hacer, y cuáles son los derechos y libertades que se tienen que respetar y que se tienen que proteger. En definitiva, la Constitución es el instrumento fundamental por el cual una sociedad, un Estado, una comunidad, una nación se da un sistema de gobierno, preserva y conserva y protege los derechos y las libertades y además establece la forma de gobierno. Y a ese gobierno se le establecen los límites correspondientes. Ahora, las constituciones no resuelven por sí todos los problemas que un país tiene. Ni en 1830 ni ahora. Por eso tampoco se puede abusar de la Constitución y pensar que porque así aparezcan las cosas, mañana se hacen realidad. Y tampoco ocurría en 1830. La Constitución siempre es un horizonte, es un camino hacia donde hay que ir, hacia donde hay que plasmar, sobre todo en la parte de los derechos. El saber que en el respeto de la misma está el camino que siempre nos conduce a la verdad, que nos conduce a la justicia, que nos conduce a la libertad y al respeto de las instituciones. Es como decía Yauri, es el asunto en el que estamos, en el que somos los más interesados. Y esa me parece que es la validez de aquella Constitución como la de la actual. El 18 de julio es una fecha que ha quedado en el imaginario colectivo y popular del Uruguay como una de sus fechas patrias más recordadas. Empezó a celebrarse desde fines del siglo XIX y va a tomar una fuerza fundamental con el primer centenario, es decir, en torno al año 1930, con todo lo que significó ese año, inauguración del Estadio Centenario, organización del primer Mundial. Y es una fecha que se toma, que suele ser recordada, porque al Estado uruguayo le costó mucho afirmarse como país independiente. Por más que en 1830 en los papeles estaba la independencia consolidada, en los hechos esto no fue tan así. El 18 de julio, luego que el Estado logra afirmarse, queda como un emblema y como un símbolo de ese país independiente.